Hola, buenos días a todas las mujeres que se dieron este tiempo para conectarse y aprender más de la palabra de Dios. Pues somos el Centro Cristiano Zumpango en nuestra reunión de mujeres y qué gusto me da iniciar este año 2022 precisamente con este tema que hemos titulado Tiempos. Es muy importante iniciar este año con la palabra de Dios, y creo que la pandemia mundial nos ha recordado a todos que el ser humano es mortal. El ser humano, por importante que se crea o que lo sea en este planeta, el ser humano es mortal. Somos finitos, la vida es corta, y creo firmemente que es el tiempo de volver a Dios, de hacer un alto, y acercarnos a Dios. La pandemia nos ha demostrado que no tiene que ver la condición social, la raza, no tiene que ver nada, sino que podemos estar hoy y mañana ya no estar. Sin embargo, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla del destino, nos habla tanto de la perdición eterna de nuestra alma, como también nos enseña que la voluntad de Dios es vida eterna para toda alma, para todo ser humano. Así es que debemos empezar hoy agradecidos porque Dios nos habla de vida eterna. Amén. Y Él es eterno, Él es Dios de generación en generación, nos ha enseñado la Biblia, y nosotros podemos constatarlo también, que así como está con nosotros, estará con nuestros descendientes. Así que Él es nuestro Dios eterno, y como eterno, imagínate cuánta sabiduría hay en Él. Él todo lo sabe, su sabiduría es tan alta, y es importante darnos cuenta que el eterno Dios, el que siempre ha sido y es y será por los siglos de los siglos, Él ha establecido tiempos. Creo que si hay una autoridad con respecto del tema del tiempo, como en todos los temas, pues es Dios, ¿verdad? Porque Él es eterno. Él ha establecido tiempos. Por ejemplo, el sembrador, ¿no? El campesino sabe que debe de sembrar la semilla justo en una estación. Si quiere ver fruto, y con la ayuda del cielo, ¿verdad? Quiere ver buen fruto, tendrá que sembrar en el tiempo necesario, en el tiempo de la estación indicada. Dios nos marca siempre tiempos especiales. Uno de ellos muy hermoso es, por ejemplo, que Dios dice que el hombre trabaje 6 días de la semana, y un día debe de ser un día de reposo, un día en el que nos acerquemos a Dios. El día de reposo es un regalo de Dios para el ser humano, porque es un tiempo en el que nos volvemos a Dios, nos desconectamos de los afanes para venir a Dios, para venir a su casa y para venir a oírlo, para venir a expresarle nuestra gratitud y nuestro amor. Y sabes, este alto que se hace, este día que Dios nos pide que nos acerquemos familiarmente a Él, este día nos hace reenfocarnos. Esta pausa nos permite reevaluar muchas veces y nos ayuda a reenfocarnos en la meta correcta, nos hace volvernos a Dios, a escucharlo. Es algo muy delicioso. Por ejemplo, el día de reposo es un tiempo de Dios. ¿Y qué decir de las mujeres, por ejemplo? Porque las mujeres, bueno, fuimos diseñadas de una forma tan compleja que no hace otra cosa que revelarnos la sabiduría de Dios, y con ello propósitos muy bellos, muy hermosos. Y la mujer, por ejemplo, sabe de tiempos, ¿no? La menstruación, la ovulación son tiempos de nuestro organismo.
el tiempo del embarazo, el tiempo de la lactancia, el tiempo en el que una mujercita va madurando, en fin. Nosotras las mujeres sabemos de calendarios, sabemos de días, sabemos de meses, porque Dios nos usa de tiempos para mostrarnos su sabiduría y para que nosotros nos enriquezcamos también con su sabiduría al entender propósitos. Es muy bello. Hablando acerca de los tiempos de Dios, que Él es el que establece tiempos y nosotros debemos estar atentos y aprender de ello. En Juan 7:30, la Escritura nos habla de Jesús y dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Esto nos habla de que nuestros tiempos están en las manos de Dios, lo dice el salmista, ¿sí? Nuestro futuro está en las manos del Señor. Cada uno de nuestros días no le toma de improviso, ¿no? Las cosas que a veces a nosotros nos toman de improviso, a Él no. Y en Mateo 26:18, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús, dice, y desde entonces buscaba oportunidad. Estoy leyendo el 16, dice el 18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí estamos viendo otro tiempo de Jesús, dice que Jesús está declarando, mi tiempo está cerca. En esta noche tú y yo sabemos que él cenó con sus discípulos y en esta misma noche él fue a Getsemaní y se había cumplido ya ese momento. Entonces vemos cómo las etapas de nuestra vida, los momentos cruciales de nuestra vida no están a la deriva. Dios tiene autoridad sobre ellos, Dios pone sus ojos sobre ello. Y es importante que nosotros vayamos a Dios para conocer estos tiempos. También Eclesiastés dice que hay tiempo para muchas cosas. Me gusta esa parte de Eclesiastés. Y dice que tiempo de llorar y tiempo de reír. Pero me gusta más cómo lo dice Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿no? Wow, o sea, es importante saber que si estamos pasando por un momento difícil, este momento difícil no es eterno. Tienes que saberlo. Que los tiempos malos no son para siempre. Dios promete que a la mañana vendrá la alegría. ¿Sí? Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos serán consolados. Que pasemos un tiempo difícil, porque los tiempos que vivimos realmente son difíciles, pero el Señor dice que no será para siempre. En Él hay esperanza. Bendito sea su nombre. La Escritura nos incita, nos motiva y nos deja el gran consejo de que aprovechemos nosotros bien el tiempo. Y no solamente dice aprovéchalo, sino dice aprovéchalo bien. Eso es interesante porque a lo mejor para mí aprovecharlo será pues dormirme hasta mediodía, ¿no? O quizás aprovecharlo para mí será pues no sé, ocuparme de cosas vanas que a lo mejor al final del día no me van a edificar y no me van a dejar algo bueno. Por eso el Señor tiene que reiterar bien, tiene que agregar la palabra bien. ¿Sí? Dice que aprovechemos bien el tiempo. Un hombre prominente declaró esto. Pocos meses antes de morir dijo, qué pena que los hombres no sepan con qué propósito han venido a este mundo hasta que están casi a punto de marcharse de él. Yo creo que este hombre era un anciano. Me quiero imaginar que este hombre prominente, porque por eso dejaron escrito su frase, él era secretario de una reina.
Y me quiero imaginar que él era un hombre de muchos años, que él fue un hombre de mucha edad, quizás sabio en lo que este mundo se conoce, ¿verdad? Y declaró esto, ¿verdad? Se le fue la vida y dijo, qué lástima que no conozcamos nuestro propósito, que entendamos tantas cosas justo antes de que ya no tengamos tiempo, justo en el momento en el que tengamos que partir. Recuerdo en este momento, hace muchos años, visitábamos a un hombre que tuvo cáncer en los huesos. Y él no había conocido a Cristo, y en el lecho de su cama, él recibió a Jesús en su corazón. Y antes de morir, él reunió a su familia y les mostró la Biblia y les dijo, yo ya no tuve tiempo, pero quiero decirles que lean este libro, porque este libro me ha hecho bien a mí. Ya no tuvo tiempo de leerlo, pero dejó ese consejo a toda su familia. En este momento, la situación mundial, en este momento, todo lo que vemos a nuestro alrededor debiese de movernos a pensar más allá de no quiero ser contagiado, ¿no? Está bien no querer ser contagiados, claro que sí, pero no debemos solamente pensar en eso. No debemos solamente pensar en si la vacuna sí o la vacuna no. Debemos, además de todas esas cosas, debemos nosotros pensar, ¿qué pasaría si hoy terminaran mis días, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana Dios me llamara a su presencia, Dios me llamara a cuentas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se terminara mi tiempo? ¿O qué pasaría si terminara el tiempo de esa persona a la que amo o esa persona a la que tiene años que no le hablo, ¿no? Debiésemos de pensar hacia dónde nos dirigimos después de morir. Entonces, debiésemos de pensar y acercarnos a Dios, ¿no? Elevar nuestros ojos a Dios. Es un tiempo difícil, pero es un tiempo bueno, porque esto debe de sensibilizar todo corazón y esa debe ser nuestra oración para que nos volvamos a Dios. Mira, en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, me he deleitado como mucho en este capítulo 5 de Efesios. Por ahí lo lees todo, por favor. En los versos 15 al 16 dice, hoy no me equivoqué, estoy en Gálatas, perdóname. Efesios 5, vamos a leer 15 y 16. Mirad, y haz una coma para que nos demos cuenta de que está insistiendo. Dice, mirad, pues, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y fíjate, inicia con el mira. Presta atención. Volvemos a lo mismo. Haz un alto. Pon atención a Dios. Presta atención a lo que es serio, a lo que es importante. ¿Sí? Dice, no como necios. ¿Qué es un necio? Un necio es aquel que no quiere conocer la luz. Un necio es aquel que no le interesa la sabiduría. Un necio es aquel que, a pesar de que le va mal, no quiere conocer la sabiduría. Prefiere seguirse equivocando y prefiere perseverar en lo malo. Ese es un necio, que no le interesa conocer la voluntad de Dios. Estos versos nos llevan a decir, bueno, no puedo vivir mi vida de corrido. Hablábamos del día de reposo, ¿no? De la necesidad de hacer un alto, de la necesidad de tomar tiempo para buscar a Dios, para enterarme
de lo que Él me quiere decir. No podemos vivir la vida de corrido. Hay tiempos, ¿sí? No podemos hacer lo que queramos siempre. No, hay un tiempo para cada cosa, ¿sí? Y este es el tiempo que hoy Dios nos está diciendo, mira, quiero que conozcas que los días son malos. Quiero que no solamente estés en lo que dicen las noticias o en el resguardarte o en el, yo estoy bien, que los demás la pasen como sea. No. Dios nos está llamando que prestemos atención. ¿Y cómo? ¿Cómo es que nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo? Aquí está algo muy importante, esto es clave. Mira, el verso 17 de donde estamos en Efesios 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice aquí la Escritura que no seamos insensatos, no seamos necios. Hay gente totalmente despreocupada, incrédula acerca de Dios, acerca de los tiempos de Dios, porque dice en su palabra que Él va a venir por segunda vez y nos llamará a cuentas. Pero la gente vive tan despreocupada, quiere vivir su vida, entre comillas, ¿verdad?, al máximo, haciendo muchas cosas, comprando muchas cosas, adquiriendo bienes, trabajando, comiendo, bebiendo, teniendo relaciones con otras personas, pero cada vez se hacen más insensibles, ¿verdad?, a la voz de Dios. Y el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Decíamos en un inicio que el Señor, su voluntad es vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso no es que esté pasando el tiempo y Él no venga. ¿No? Dice que algunos burlonamente dicen, ¿qué pasó? No, Jesús no viene, ¿y desde cuándo hasta que viene? No, la Escritura es clara. Dice que Él está esperando que nos arrepintamos. Y dice la palabra de Dios aquí, en este versículo, muy importante, que conozcamos cuál es su voluntad. Y siempre tenemos que ir a Jesús. Jesús es el ejemplo máximo. Jesús es nuestro maestro. Y yo, para saber cuál es la voluntad de Dios, tengo que ir siempre a Jesús. Tengo que mirar el ejemplo de Jesús. Porque si alguien nos enseñó a cumplir la voluntad de Dios, es Jesucristo. Cuando yo conozco mi propósito, cuando yo conozco lo que Dios quiere de mí, entonces yo puedo, cuando yo estoy entendiéndolo, entonces yo puedo perseverar en ello. Entonces yo puedo caminar en ello. Sabemos que Jesús vino a enseñar cómo cumplir la ley. Jesús vino a enseñarnos sus hermosas palabras que son vida, que nos sirven, ¿verdad? Son eternas. Él vino a consolar, Él vino a sanar, Él vino a dar libertad a los cautivos, ¿cierto? Pero ¿sabes? La voluntad de Dios en Jesús fue que Él viniera para que con su vida, entregando su vida, rescatara la nuestra. ¿Sí? Esa fue la voluntad de Dios, que Jesús diera su vida para expiación de nuestros pecados. Y Jesús todos los días se ocupó en metas cortas, ¿no? Ir a tal ciudad, llegar a la casa de Nicodemo, a la casa de Zaqueo, ¿verdad? En fin, tenía que ir a sanar a ciertas personas, tenía que ir a tal sinagoga a predicar. Esas eran metas cortas, pero la principal meta, y Jesús sabía muy bien su principal propósito, que era entregarse para ser crucificado
para dar su vida por los pecadores, entre los cuales estamos nosotras, nosotros. Así que Jesús supo bien su propósito de vida. Jesús supo bien cuál era la meta. Y cada día Él servía, pero cada día Él buscaba y sabía, como Él lo declaró, ¿verdad? Mi tiempo no ha llegado. Estoy sirviendo y haciendo muchas cosas, pero me dirijo a la meta. Y después mi tiempo se ha acercado. Hasta que finalmente llegó el momento. ¿Cuándo fue cuando llegó el momento? Vamos a Mateo 26, 42. Evangelio, San Mateo, capítulo 26, vamos a leer el verso 42. Dice que estando Jesús en Getsemaní, acuérdate que veíamos hace rato que cenó con sus discípulos, terminando la cena, se dirige, ¿verdad? Y llega a Getsemaní, donde deja a sus discípulos y Él se va más adelante y comienza a orar. Él bien sabía que su tiempo había llegado, su tiempo de parte de Dios, establecido por Dios, ese tiempo. Y Él dice, en el 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos a Jesús hombre, 100% hombre, viviendo ya el peso. Desde aquí él ya estaba experimentando un gran peso, una gran opresión, y su carne como ser humano en ese momento era débil y estaba orando, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero su espíritu estaba firme. Su espíritu dice, pero que no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Esto es muy importante. Qué ejemplo para nosotros tan grande. Este versículo, este pasaje para nuestra vida es clave, porque aquí tenemos nosotros la enseñanza para nuestras vidas. Cómo nosotros debemos en todo momento renunciar a muchas cosas que para nosotros son tan importantes, pero que nos desvían del propósito que Dios tiene para nosotros. Cuántas cosas grandes o pequeñas nos estarán desviando de la voluntad de Dios. Y vemos a Jesús declarando y diciendo que se haga la voluntad del Padre. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Había llegado su hora para la cual Él había venido a este mundo, para cumplir su propósito. Y dice el verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y yo admiro a Jesús y veo aquí su valentía. Veo la valentía de mi Señor. Veo cómo Él estaba puesto, sus pies, sus ojos, había alineado todo su ser a la voluntad del Padre, a cumplir la voluntad. Es importante, sabemos y he escuchado muchas veces que lo que sostuvo a Jesús en esa cruz fue el amor por las almas. Y es cierto, nos amó hasta el fin, ¿verdad? Amó a los suyos hasta el fin, dice, e intercedió por nosotros. Pero, ¿sabes? Algo muy importante es que Jesús se mantuvo en la meta, porque Jesús era obediente. Porque Jesús siempre fue obediente, siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Y esto es importante para nosotros.
Qué bueno que estamos hablando de esto en este inicio de año y que cuando pasen los meses volvamos a recordarlo. Sí, qué importante es conocer la voluntad de Dios. Una vida con propósito. No podemos ir por la vida sin propósito. Sí, y tú puedes decir, bueno, pero es que ¿cómo voy a conocer mi propósito? Bueno, ve con Dios y pregunta. Ve con Dios. Acércate a Dios porque Él puede enseñarnos, ¿sí? Porque Él puede decirte específicamente, quizás te diga específicamente, este es tu llamado al servicio, quizás te diga específicamente, esta es tu profesión, ¿sí? Sabemos que su voluntad es que seamos santos, que nos apartemos para Él, que seamos irreprensibles. Esa es una meta para todos, que seamos irreprensibles hasta su regreso, hasta su venida, que Él nos encuentre velando, que Él nos encuentre obedeciendo. Sí, pero hay otras cosas que también Dios quiere que haya cumplir ciertos propósitos en nosotros. Dios quiere que ames a tu esposo, Dios quiere que disipules a tus hijos, que estás ocupada en hacer algo por dejar algo, sembrar algo en el corazón de tus hijos para que les formes para el día de mañana. Yo sé que de repente no nos gusta evangelizar, pero el Señor dice que redimamos el tiempo que andemos sabiamente para con los de afuera, Colosenses 4. Sé que andemos sabiamente para con los de fuera, redimiendo el tiempo. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros debemos aprovechar toda oportunidad para hablar de Cristo, para llevar el Evangelio, para hacer luz. Aprovechando el tiempo o redimiendo el tiempo, tomando toda ocasión para decirle a alguien, no estés así, Cristo te ama, en Dios hay esperanza, sabes que Jesús puede perdonar tus pecados, sabes que Jesús te puede dar la oportunidad de ser diferente, de cambiar. Escuchaba un mensaje de los jóvenes que decían que luego ni uno se soporta, ¿no? Uno se cae mal, pero Dios nos da la oportunidad de recibir su perdón y de empezar nuevamente, ¿no? Tenemos que aprovechar toda ocasión para hablar el Evangelio. Eso dice su palabra, que andemos sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, es decir, toma ocasión, aprovecha el tiempo que estás con alguien, que alguien te preguntó algo, que alguien te hizo la plática, háblale algo de Dios, déjale algo de Dios, amén. Por eso el Señor dice que lo aprovechemos, pero bien, ¿no? Porque lo aproveché la tarde porque me fui, no sé, de compras, ¿no? O porque aprovechó la tarde porque me la pasé platicando con no sé quién. Pero dice el Señor, bien, rescatando el tiempo. Porque el tiempo no vuelve, lo sabemos, ¿sí? Hay una cobijita en casa muy preciosa, pero tan viejita, porque es la cobijita de mi primogénita, de mi hija mayor. Y ahora que tengo los nietos, con esa cobijita que todavía está allí, ya viejita, pero funciona muy bien, tapo al nieto, ¿verdad? Y cuando hago eso me lleno de ternura, pero pienso qué rápido se va el tiempo. La vida se pasa volando. Lástima que hasta que estamos ya viejos lo vamos entendiendo, ¿verdad? Pero bueno, en el verso 18 de Efesios 5, hemos leído versos atrás y vamos a leer Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y momentos antes, en el verso 17, nos está diciendo que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y decíamos, veamos a Cristo, tomemos el ejemplo de Cristo, aprendamos de Él, pero necesitamos
verso 18, al Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo siempre nos esté enseñando y nos esté guiando. Y aprovechando el tiempo, a propósito de tiempo, he tenido un pesar en mi corazón porque veo que la gente está tan llena de trabajo, tan llena de ocupaciones. Y recuerdo que en el Éxodo no había descanso, ¿no? Había que trabajar y trabajar y trabajar y no había descanso. Y yo quiero decirte que yo veo a veces una iglesia tan ocupada en el mundo, en los negocios de la vida. Veo una iglesia, veo cristianos que no tienen nunca tiempo de leer, digo yo entre comillas, ¿verdad? No tienen tiempo de leer, que no tienen tiempo de orar, que no tienen tiempo nunca de conectarse a la oración o de venir a la oración. Nunca tienen tiempo. ¿Será eso posible? Mi oración es por los que tienen un arduo trabajo para que rediman tiempo, para que Dios los ayude también, para que Dios les permita y les abra camino, para que ellos tengan esos momentos con Dios, porque tenemos que apartar tiempo, ¿sí? No esperes que vas a tener meses de vacaciones o una semana de vacaciones para que... No, cada día busca un tiempo, cada día aparta un tiempo. Fíjate la meta de leer la Biblia en un año, ¿sí? Haz el propósito de cerrar tus ojos y con un corazón sincero buscar al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo de Dios, enséñame la voluntad del Padre, guíame. Amén. Sabiduría. Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Este salmo es de Moisés, y Moisés era un anciano cuando oró este salmo. Dice en el Salmo 90, 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo creo sinceramente que una de las mejores cosas de la edad madura es comenzar a descubrir en nosotros rasgos de sabiduría, ¿no? Para la gloria de Dios. Porque no podemos dejar que pasen los años y seguir siendo los berrinchudos que fuimos en la juventud. No podemos dejar que pasen los años y seguir siendo los mismos... las mismas personas que solamente se dejaban llevar por las grandes emociones de la vida. No, tiene que haber cambios. Con cada año, este año que inicia, tenemos que buscar ser mejores. Escuché de unos jóvenes que ahora se proponen no solo leer su Biblia completa en un año, sino además leer algún libro cristiano de provecho. Y eso me hace feliz, porque tenemos que hacer algo para traer al corazón sabiduría. Porque sí podemos pedírsela, es bíblico, pedírsela, pero también nosotros tenemos que traerla al corazón. Porque, ¿sabes? El corazón es el centro de nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra alma necesita tener a Cristo morando en ella. Nuestra alma necesita que la palabra de Dios se haga carne en nosotros. Y Moisés dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés está pidiendo enseñanza. Y Moisés era un hombre sabio. Pero todos los seres humanos, por viejos o por palomitas que tengamos a nuestro favor, siempre, siempre, siempre necesitaremos ser enseñados por Dios. Aunque tengamos más de 100 años, necesitamos ser enseñados por Dios. Los jóvenes, porque son jóvenes, necesitan ser enseñados por Dios. Los matrimonios, las mujeres que tenemos
tanta responsabilidad. Oh, de veras, cuánto Dios nos ha confiado. ¿Sabes? Mujer, Dios te ha confiado muchas cosas. Un hogar, una familia, un matrimonio, tu propia vida. Así es que Moisés pedía instrucción, decía, Señor, instrúyeme, enséñame. No quiero que pasen más años y que yo siga cometiendo los mismos errores. Y qué vivo es este versículo para el día de hoy, para este inicio de año. Qué vivo es este versículo. Dice, de tal modo. Esto es importante. De tal modo es importante porque podemos contar nuestros años, podemos apagar las velitas, podemos recibir regalos, podemos pintarnos las canas, podemos hacer muchas cosas. Pero no es solo que pasen los años, no es solo si me alegra cumplir o me entristece cumplir años, sino que yo diga, es que han pasado los años, pero Dios me ha permitido crecer, Dios me ha permitido madurar, Dios me ha permitido tomar siempre en cuenta su voluntad en cada etapa de mi vida. Tenemos que crecer en el temor de Dios cada año. Tenemos que crecer en gratitud. Tenemos que crecer en obediencia, como veíamos hace un rato. De tal modo, me gusta de tal modo como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús. Dice la Escritura que Jesús crecía, Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Entonces, eso es muy importante. Nosotros ya crecimos en estatura. Pregunta, ¿sigo creciendo en sabiduría? ¿Sigo creciendo en gracia? ¿O estoy muy chaparrita en ese sentido? Acuérdate que traer al corazón sabiduría es conocer la voluntad de Dios, es poner esa voluntad, eso que Dios me ha hablado, ponerlo en el corazón, y vivir trabajando en ello, vivir caminando en ello. Ponemos la voluntad de Dios en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestro corazón y las cosas van a ser mejores. Amén. El pastor Spurgeon dijo esta frase de la cual me quedé prendida. Dice, una vida tan corta debe ser empleada con sabiduría. Qué frase tan buena, qué frase tan sabia. Una vida tan corta debe de ser empleada con sabiduría. No debemos dejar que nos sorprenda la muerte o que nos sorprendan acontecimientos desastrosos y que nuestra vida no tenga la firmeza en Dios. Y que no tengamos la certeza de que aunque hoy muramos, ¿a dónde iremos? El domingo aquí en Centro Cristiano Zumpango se habló acerca de nuestra salvación. Si muriésemos hoy, estaríamos con la certeza, con la convicción de que iríamos con Jesús, ¿o lo dudamos? La vida es corta y tenemos cada uno de nosotros que aprovechar ese tiempo. Esta vida que Dios nos dio no se va a repetir en esta tierra. No sé si tú creas en la reencarnación, pero eso no existe, ¿verdad? La vida que se nos ha otorgado, el don de la vida, es una sola y debemos vivirla conforme al plan de Dios y será, no digo que fácil, pero será buena, será provechosa, bendecirás a otros, dejarás una herencia de fe en el corazón de alguien. Amén.
Decíamos que la vida es corta y que estos tiempos nos deben de sacudir. Dice en Efesios 5, despiértate tú que duermes, que Cristo te alumbrará, entiende, no podemos seguir mirando solamente debajo del cielo. Tenemos que saber que hay una vida eterna que Dios nos ha prometido. Y que tenemos que dirigirnos hacia esa meta. Amén. Alguien dijo que no debemos de estar tan seguros, ¿verdad? De que porque somos jóvenes o estamos sanos, vamos a tener tiempo de arreglar ciertas cosas. ¿Sí? Nuestra vida no nos da la seguridad de que tendremos vida suficiente y que entonces nos justifiquemos de la mala costumbre de dejar las cosas para después. ¿A qué me refiero? He visto llorar personas porque dicen, es que no me despedí de esa persona que ya no está. Es que estábamos enojados y ahora está muerto. En algunas ocasiones en muchas ocasiones he visitado el panteón y puedo ver cómo los familiares lloran, pero también puedo ver cómo en vida esos familiares no se ocuparon de la persona que murió, pero en el sepelio están llorando, ¿no? Y debemos de darnos cuenta que no debemos dejar las cosas para mañana, ¿sí? No debemos dejar las cosas para después. Así es que tenemos que ir y pedir perdón. Tenemos que ir y perdonar. Tenemos que ir y amar a los nuestros. Tenemos que ir y amar a otros. Tenemos que disfrutar las cosas que tenemos, no estar mal por lo que nos falta. A veces qué mal estamos por aquello que nos falta. Y hay tantas cosas buenas que no disfrutamos. Acuérdate, hay que quitar esa mala costumbre de dejar las cosas para mañana. Yo el fin de año pensaba en una persona a la que amo mucho y dije, tengo que acercarme, tengo que ver, tengo que verle. Y eso tengo en mi corazón y eso voy a hacer. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Vamos terminando. En segunda de Corintios 6:5. Segunda de Corintios. Es un verso que está en el Antiguo Testamento, en Isaías. Y después se nos recuerda aquí, el apóstol Pablo nos las recuerda en esta segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No sé cuál sea, mujer, tu situación. No sé si tú no puedes enfocarte en la meta. No sé si aún quizá no conozcas el propósito de tu vida y hay problemas y quizás estás pasando situaciones muy difíciles que te evitan a seguir adelante en la meta. Pero aquí dice en su palabra que el tiempo no se ha terminado. Sí, gloria a Dios. El tiempo no se ha terminado para ti. Dios es bueno. Dice que hoy es el día aceptable. Hoy es día de salvación. Hoy es día en que Dios nos está diciendo, ven a mí. Sí, ven, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que pasa? Yo conozco tu dolor, yo conozco tu pérdida, yo conozco tu angustia, sé de tus heridas, dice Dios. Ven porque hoy es día aceptable, hoy es día de salvación. Dice Dios, Él nos oye.
Él nos oye, Él no está lejano, el tiempo no se ha terminado. Hoy contamos con la gracia de Dios. Acuérdate, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, el día de salvación. Cierra tus ojos y ahí en donde estás escuchando este tema, si tú estás pasando por situaciones difíciles, si sientes que estás quizás estás pasando por tormenta y que eso te evita enfocarte en tu propósito, hoy vamos a orar y dile al Señor qué es lo que tú necesitas. Exprésale tu necesidad. Vamos a orar y también si tú necesitas saber el propósito para tu vida hoy, pregúntaselo al Señor. Vamos a hacer una oración por todo corazón que nos está escuchando y que lo necesita. Amén. Padre, qué hermoso eres. Tú vives, tú estás vivo, tú reinas y tú eres el Salvador de nuestras almas, Señor. Gracias por venir a darnos este mensaje en este inicio de año y oro por todos los que escuchan, oro por todas las mujeres que hoy están recibiendo esta palabra tuya y oro porque haya en ellas esa confianza y esa fe de que tú las estás escuchando, tú estás presente, Dios. Espíritu Santo de Dios, haz sentir esa certeza, trae la certeza a cada corazón de que tú estás presente en su necesidad, estás presente en su angustia, estás presente, Señor, en la tormenta que ellas puedan estar viviendo en este día. En el nombre de Jesús, oro porque tomes tú su necesidad, quita cualquier estorbo por el cual ellas no han podido proseguir en la meta. Y te ruego en esta mañana, Señor, porque tú les ayudes y tú les asistas, que ellas sientan tu poderosa presencia en sus vidas, Dios, que va a venir claridad, que va a venir tranquilidad, va a venir paz. Tú eres el que hace cesar las guerras, amado Señor. Tú prometiste una paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz te pido para cada una de tus mujeres. Y oro porque su corazón esté descansando en ti, que su corazón sea fortalecido y aún sanado por ti, Señor. Y también oramos por todos aquellos, por todas las mujeres que necesitan saber esas metas a corto plazo, esos propósitos, Señor, esas cosas que son tu voluntad y que ellas deben obedecer, en las cuales deben de trabajar, Señor. Ruego que a cada una en lo particular les reveles tu voluntad, que ellas perseveren en orar, que ellas sean pacientes, porque va a venir tu respuesta, Señor. Que todas, ayúdanos a todas las mujeres en este año 2022, ayúdanos a enfocarnos, Señor, a conocer lo que tenemos que hacer. Señor, y danos la fortaleza por tu Espíritu Santo para ser obedientes en aquello en lo que tú nos vas a utilizar y lo que nos mandas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues gracias por haberte conectado. Te mando un abrazo bien grande. Quiero recordarte que el Centro Cristiano Zumpango por 3 domingos no vamos a tener reuniones presenciales debido a que los contagios se han hecho tan grandes, ¿verdad? Y además tenemos que montar la lona de aquí de la iglesia y por esa razón, pero siempre estaremos en Facebook, siempre estaremos en YouTube. Te animo mucho a que te conectes a la oración esta noche a las 7 de la noche, vamos a orar juntos. Y este sábado a las 8 de la noche por Facebook, la reunión de los jóvenes. No se pierdan este tema tan interesante. Que Dios les bendiga en este año que se inicia.